Nunca pensé que una mañana cualquiera pudiera romper mi mundo en silencio. Estaba sentado en la cocina, sosteniendo el sobre con los resultados de las pruebas de ADN que debían aclarar un trámite burocrático escolar. No esperaba sorpresas. Solo quería cumplir con un requisito. Pero al abrir el documento sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como un tornillo que sostiene una puerta que nunca debería caerse. Los dos chicos que había criado durante más de 10 años no eran mis hijos biológicos. No lloré. Ni siquiera hablé. Solo escuché el zumbido del refrigerador, como si el mundo quisiera ofrecerme un sonido de fondo para que no me derrumbara. Mi esposa, Clara, entró en la cocina sin notar mi rostro. ¿Has sacado la basura?, preguntó, con ese tono seco que usaba cuando quería recordarme que era yo quien sostenía la casa. No respondí. Ella me miró con fastidio, sin sospechar que las primeras grietas ya habían aparecido. Y yo, en ese instante, entendí que aquel sobre era solo el inicio de algo enorme, algo que no iba a detenerme. Guardé el informe en mi maletín y me fui al trabajo intentando no mirar por el retrovisor más de lo necesario. Mis pensamientos iban más rápido que el tráfico. ¿Cómo podía ser? Clara siempre había sido distante, pero nunca imaginé. No quería saltar a conclusiones. Había que pensar, analizar, respirar. En la oficina intenté concentrarme, pero cada vez que veía a Sergio, mi socio, algo en su forma de hablar con Clara en eventos pasados volvió a mi memoria. Miradas rápidas, silencios incómodos, excusas que en su momento no quise interpretar. Esa tarde volví a casa temprano. Clara me recibió con irritación al ver que los chicos corrían hacia mí soltando risas. «Llegas antes y me desmontas la rutina», protestó como si la molestara mi existencia. La observé con calma. Su impaciencia, su egoísmo, sus constantes quejas. Durante años pensé que era estrés. Ahora veía señales que antes me negaba a mirar. No dije nada. Solo la observé. Y en su mirada esquiva encontré una respuesta que aún no estaba listo para aceptar. Esa noche, mientras Clara dormía en su lado de la cama, tan lejos como siempre, abrí la carpeta del ADN por tercera vez. No sentía rabia, sentía claridad. Pensé en los chicos. En cómo el mayor siempre se esforzaba por ser responsable. En cómo el pequeño se aferraba a mi brazo cada vez que tenía miedo. No había duda, eran míos, aunque la biología insistiera en lo contrario. Decidí hacer algo que nunca antes había intentado, revisar el pasado con los ojos del presente. Revisé correos viejos, fotos antiguas, fechas. Nada explícito, pero muchas coincidencias. A la mañana siguiente, Clara se mostró aún más irritable de lo habitual. ¿Por qué me miras así? Parece que estás planeando algo, dijo con una mezcla de burla y desconfianza. No respondí. Porque ya lo estaba planeando. Pero no lo que ella creía. Necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Y esta vez nada me frenaría. Empecé observando detalles que antes ignoraba. Clara salía más de lo habitual, siempre con excusas pobres. Y cada vez que mencionaba a Sergio, desviaba la mirada como quien teme tropezar con su propia sombra. Un día dije que trabajaría hasta tarde, pero en realidad esperé en mi coche frente al edificio donde ella decía tener una reunión de padres. No apareció. Tampoco había reunión, según el portero. Cuando regresó a casa fingí normalidad. Ella, sin embargo, estaba de mal humor, más fría que nunca. No estuve de humor para avisarte, dijo, girando los ojos. Esa misma noche encontré mensajes en su ordenador. No amorosos, pero sí comprometedores. Conversaciones con Sergio sobre horarios, planes y encuentros privados. No había declaración explícita, pero el tono era inequívoco, había algo que ocultar. Yo no necesitaba más sospechas, necesitaba certezas. Y empecé a elaborarlas, paso a paso, como quien arma un rompecabezas que siempre estuvo a la vista. La mitad de la historia comenzaba a escribirse sola, y fue ahí cuando decidí mencionar algo que llevaba semanas madurando, la idea de una separación legal. No un divorcio inmediato, no un drama, una separación con supervisión financiera, algo discreto pero firme. Cuando se lo dije, Clara explotó. «Te has vuelto loco, yo no pienso aceptar algo así», gritó golpeando la mesa.
Su reacción fue tan exagerada que casi confirmaba mis sospechas. Solo quiero poner en orden las cosas. Es temporal, respondí con calma. Ella se enfureció aún más. Siempre arruinando todo. No tienes idea de lo que haces. Pero sí sabía. Y su desesperación no era emocional, era miedo. Mientras ella continuaba reclamando, yo ya había iniciado el proceso. Todo dentro de la ley. Todo limpio. Mi plan no era destruir a nadie. Era exponer la verdad para liberarme. Las investigaciones formales avanzaron rápido. Una auditoría interna en la empresa reveló movimientos extraños en cuentas a nombre de Sergio. Pagos que coincidían con salidas de Clara. No era solo infidelidad, era desorden, manipulación y uso indebido de recursos. Cuando la noticia llegó a oídos de Clara, ella reaccionó como nunca la había visto. Esto es culpa tuya, tú provocaste esto con tu manía de controlarlo todo. Su egoísmo se mostró sin filtro alguno. No le importaban los chicos, ni la empresa, ni nuestra vida, solo le importaba no perder privilegios. Mientras tanto, la verdad comenzaba a tomar forma ante los demás. Sin gritos. Sin acusaciones. Solo documentos, fechas, coincidencias que ya no podían esconderse. Yo seguía cuidando a los chicos, protegiéndolos de toda la tensión. Ellos no tenían culpa de nada. El círculo se estrechaba. Y Clara lo sabía. La situación estalló definitivamente cuando Sergio, presionado por las evidencias, decidió hablar. No confesó romance alguno, pero sí reconoció reuniones privadas con Clara y transacciones que no podía justificar. Clara, al enterarse, entró en casa hecha una furia. «Traidor, esto lo montaste tú para hundirme», gritó señalándome. Yo permanecí firme. Solo estoy dejando que la verdad hable. Ella empezó a lanzar reproches sin sentido, acusándome de victimismo, de exagerar, de buscar atención. Su discurso se derrumbaba con cada palabra. Los chicos escuchaban desde la escalera, inquietos. Cuando la vi gritarles por curiosear, supe que había llegado a un límite interior. No iba a permitir que su ira los tocara. Esa noche dormí en el sofá. No porque ella lo exigiera, sino porque su presencia ya no tenía poder sobre mí. Y en ese silencio nocturno, encontré el principio de mi libertad. La separación legal se hizo oficial. Clara perdió acceso a las finanzas hasta que se aclararan las irregularidades. Esto la enfureció aún más. «Has arruinado mi vida», repetía día tras día, sin una sola palabra de arrepentimiento. Pero algo empezó a cambiar, la comunidad, los familiares, incluso compañeros del trabajo comenzaron a ver la diferencia entre nosotros. Yo mantenía la calma. Ella alimentaba el caos. Un día, mientras llevaba a los chicos al colegio, el menor me dijo: «Papá, estás más tranquilo. Me gusta así». Y supe que todo el esfuerzo valía la pena. Clara, arrinconada, empezó a inventar versiones contradictorias. Y cuanto más hablaba, más se hundía. Yo seguía sin atacarla. Solo dejaba que los documentos, los registros, las fechas y su propio comportamiento pintaran el cuadro completo. Y el cuadro ya mostraba claramente quién era quién. Cuando llegó la audiencia más importante, algo inesperado ocurrió. Clara se presentó con una actitud desafiante, convencida de que podía revertirlo todo. Pero el juez, tras ver las pruebas, le dijo algo que nunca olvidaré. «Usted no está siendo perjudicada, está siendo revelada». Ella se quedó muda por primera vez en meses. La sala quedó en silencio. Yo no celebré. No era una victoria. Era justicia. Al salir, los chicos se quedaron a mi lado. No necesitaban explicaciones, solo necesitaban saber que yo seguía siendo su padre. Y lo era. Esa noche, como un giro inesperado del destino, recibí una llamada de un medio local que había seguido la investigación financiera. Querían contar la historia. Pero no cualquier historia, querían contar cómo alguien pudo enfrentarse a la traición sin destruirse a sí mismo. Y ahí supe que el final estaba cerca, pero no uno común. Acepté contar mi versión, pero con una condición: proteger a los chicos por encima de todo. La historia se volvió pública. No como un escándalo morboso, sino como un ejemplo de integridad.
De cómo la verdad puede abrir caminos en lugar de incendiarlo todo. Clara se enfureció aún más cuando vio que no era el centro de la narrativa. Que el protagonista no era su drama, sino mi forma de enfrentar lo que ella había provocado. Con el tiempo, la empresa se reestructuró. Sergio fue expulsado y se marchó del país. Clara, incapaz de asumir nada, se mudó con una amiga, aún convencida de que era víctima. ¿Y yo? Yo decidí hacer algo que nadie esperaba, adopté legalmente a mis hijos, aun sabiendo que no compartimos ADN. En la firma final, el juez me preguntó si estaba seguro. Respondí. Siempre fueron míos. Solo necesitábamos que las palabras lo alcanzaran. Ese fue mi final. No un divorcio. No una revancha. Una elección. Una liberación. Un nuevo comienzo.